Estamos de manteles largos porque es el lanzamiento no solamente, digamos, de un libro mío, eso sería, digamos, secundario, es como el lanzamiento de todo un proyecto. Ahora vamos a platicar. El libro se titula Encuentro, Religación y Diálogo, reflexiones hacia un diálogo interreligioso. Es de editorial Buena Prensa e ITESO y es un proyecto de la cátedra Jorge Manzano. Y bueno, el libro trata de eso, como de una expresión de qué es el diálogo interreligioso. Es mi tesis de licenciatura de Filosofía y Ciencias Sociales aquí en el ITESO. Este fue escrito pues ya casi hace 10 años, ¿no? Entonces ya fue como toda una década. Porque considero y consideramos, ¿no? Digamos también las editoriales que estuvieron allí presentes, porque presenta como una crítica al diálogo entre religiosos, así como que se sale de ciertos lugares comunes. A veces hay mucho como esta noción en el diálogo interreligioso de que hay que hablar más de lo que nos une, de lo que nos separa, y hay que estar así como todos hermanados, y entonces el libro ofrece como una suerte también de crítica a ciertos lugares comunes del diálogo interreligioso, propone terminología nueva y en este caso ya digamos en una versión corregida y aumentada. No solamente está esa tesis, o sea, el trabajo de la tesis de licenciatura, sino que lo acompaña una segunda parte, que son una serie de artículos, ya digamos como más sencillos de leer, sobre experiencias que he tenido en el diálogo interreligioso, ya sea eventos, encuentros, viajes o reflexiones, ¿no? Entonces está tanto la parte reflexiva académica como la parte experiencial, y creo que en ese sentido pues es pertinente e interesante. Por un lado me di cuenta a la hora de revisarlo que seguía allí, o sea, como que descubrí los gérmenes de muchas de mis ideas actuales. Desde este libro hasta la fecha he escrito muchos tantos, ¿no? Más libros, pero a la hora de releer me doy cuenta de que siguen ahí como estas semillas primigenias, entonces de alguna manera sigue siendo pertinente. Pero le sumé esto otro como para ver el complemento de alguna manera también del proceso desde estos 10, desde que se escribió originalmente hasta lo que ha pasado, ¿no? Y también porque le da como esta raíz experiencial de alguna manera, ¿no? El texto, al ser una tesis de licenciatura, pues sí es como un énfasis en la filosofía y en la reflexión, pero ya con estos artículos como que se pone en práctica un poco lo pensado. El interfe no es un concepto que lo elaboramos mucho en este texto, pero así se llama la colección. Y es que ese es un concepto acuñado por Jorge Manzano, del cual lleva el nombre de la cátedra. Jorge Manzano fue el fundador, junto con otras personas, de la Fundación Carpe Diem Interfe. Interfe sería algo así como la traducción literal del concepto en inglés interfaith, pero que en español normalmente hablamos más bien de interreligioso. Jorge hablaba muy bien el inglés, entonces no fue como un error de traducción. Mi suposición personal, y lo desarrollo en otros trabajos, es que hay como una aportación, ¿no? Una aportación de un diálogo interreligioso distinto desde la noción de la interfe, y entonces esta colección lo que pretende es mostrar con una serie de trabajos la posibilidad del encuentro entre culturas y tradiciones espirituales y religiosas, más allá de un mero diálogo académico, sino desde un encuentro que fecunda los corazones de las personas involucradas. El libro, además de estar dedicado a Jorge, ¿no? De alguna manera, ahí está en la dedicatoria, sí bebe, o sea, digamos, yo lo escribí en el proceso de mi trabajo y mi compromiso con la Fundación Carpe Diem Interfe que fundó Jorge Manzano. Entonces el libro parte de mi experiencia interreligiosa y muy particularmente de los años que caminé con Jorge, ¿no? Y que ahora, digamos que la Fundación Carpe Diem Interfe ya no está en operaciones, pero que el ITESO crea la cátedra Jorge Manzano, de alguna manera también es un esfuerzo por recuperar sus gestos, sí sus ideas, pero sobre todo estos gestos de encuentro con la diversidad, de aporte. Y en la cátedra, como bien dijiste, estamos a pocos días, a finales de este mes de septiembre de 2024, de la segunda edición del evento grande. En este año va a ser Ecos del Mal, y vamos a recuperar como todas estas nociones, ¿no? Del pensar el mal como un misterio, no como un problema. Y parte del asunto, uno ya a nivel personal, de los grandes males de nuestro tiempo es este sistema económico-político que lo que hace es que homogeneiza la diversidad humana, cultural, religiosa, para imponer una única manera de
pensar. Y el diálogo interreligioso lo que hace es realmente apostar por un pluriverso, por una manera diversa de coexistir entre los distintos pueblos, culturas y religiones. Y este libro pues es una invitación hacia caminar hacia esa diversidad humana. Hay como ciertos lugares comunes del diálogo interreligioso, todos bajo un mismo cielo, al final todos creemos en el mismo Dios, al final todas las religiones van hacia el mismo lado, y yo lo que ahí abordo en uno de los primeros capítulos le llamo una sospecha de totalización. Dos autores muy importantes en el libro son Emmanuel Levinas, filósofo judío del siglo XX, y Raymond Panikkar, uno de los grandes pioneros del diálogo interreligioso. Entonces lo que hago desde un diálogo con ellos es plantear esta sospecha. No habrá detrás de muchos esfuerzos interreligiosos, aparentemente o honestamente con muy buenas intenciones, en el fondo no esconden un miedo a la diversidad, un miedo a la diferencia, y entonces estamos más prestos en recuperar y en hablar en lo que tenemos en común y queremos rechazar, esconder, no hablar de lo que nos separa, ¿no? Y entonces la pregunta, ¿no será que la violencia no viene justamente de lo que nos separa, sino justamente de querer eliminar eso y solamente estar hablando de lo que nos une, lo que nos une, lo que nos une? Más bien, ¿cómo? Esta sería una pregunta de las fundamentales del libro. Yo lo que iba encontrando en mi praxis interreligiosa es que había diálogo interreligioso que yo le llamé político dialéctico, y hay muchos tipos de diálogo, pero en mi vida el diálogo interreligioso había sido un camino espiritual. Entonces, en ese sentido, ¿cómo el diálogo interreligioso es un camino espiritual? En tanto el encuentro con el otro nos catapulta, por decirlo así, al encuentro con el misterio, ¿no? De hecho, hablo del otro como un icono del misterio. Bueno, el libro, ¿no? Que además es en este formato, pues, digamos, pues muy legible, sencillo, se puede conseguir en formato físico, tanto en todas las librerías de Buena Prensa en México, como en el ITESO y también en las otras universidades del sistema universitario jesuita en México. Ahora, también existe la versión electrónica en ebook, y también se puede conseguir en la librería del ITESO o también vía Buena Prensa. Y bueno, a mí me pueden seguir en las redes sociales, estoy ahí en Facebook como El Ajas Peace, pero también yo coordino el blog Amanecer, es un blog personal, está en YouTube, en Instagram y en Facebook, y ahí tenemos videos también explicando más del libro, sobre el diálogo interreligioso, y como último, pues a lo mejor una invitación, porque después de este libro vendrán otros muy interesantes sobre estas mismas líneas temáticas del encuentro interespiritual, interreligioso, la diversidad humana.